Si me escuchas esto ahora, hermano, es porque necesito contarte la verdad sobre lo que me pasó. No busco lástima ni comprensión. Solo quiero que sepas cómo un hombre de 68 años puede descubrir que todo lo que creía sobre su familia era mentira. Me llamo Arturo Ramírez y durante 40 años construí una cadena de mueblerías en Guadalajara, pensando que trabajaba para mi hijo Ricardo. Pero esa tarde de junio, cuando llevaba regalos a mis nietos, descubrí que mi único hijo me veía como una carga. Era sábado. Ya sabes cómo son los sábados mexicanos, cuando las familias se reúnen y los abuelos llegan con dulces para los nietos. Yo había manejado desde Chapultepec con 3 bolsas llenas de juguetes para Sofía, Diego y Valeria. Chocolates, Carlos V para la niña, una pelota de fútbol nueva para Diego, y para Valeria esos crayones que tanto le gustan, los Prismacolor que cuestan 150 pesos, pero que hacen que sus dibujos brillen como arcoíris. Había planeado ese crucero por el Caribe como el regalo más grande de mi vida. 2.300.000 pesos, ¿te imaginas? Era todo mi dinero de la venta de la mueblería de la López Mateos, pero quería darnos esas 2 semanas que nunca tuvimos después de que murió Marta. 2 suites familiares en el 7º piso del Caribbean Dream, excursiones a Cozumel, cenas en el restaurante italiano del barco. Me había levantado temprano esa mañana para ir al puerto de Liverpool y comprar camisas hawaianas para todos, hasta para mí que nunca uso esas cosas coloridas. Llegué a su casa en la colonia americana como siempre lo hago, sin avisar porque soy el padre, y las casas de los hijos siempre están abiertas para uno, ¿no es cierto? La puerta principal estaba cerrada, pero vi que la ventana de la sala tenía la cortina medio corrida, y se escuchaban voces. Iba a tocar el timbre cuando oí que hablaban de mí. La voz de Patricia, mi nuera, sonaba casual, como quien pregunta si va a llover mañana. ¿Y no se puede ir sin tu papá? Así, sin más, como si estuvieran hablando de cancelar la suscripción del periódico. Mi hijo se rió. Te juro que se rió, hermano. Una risa que nunca le había escuchado, burlona y ligera. Ay, Patricia, qué fácil sería. Podríamos decirle que el cardiólogo le prohibió viajar por su corazón. El viejo es medio paranoico con esas cosas, se lo va a creer. Me quedé ahí parado como estatua, con las 3 bolsas colgando de mis brazos, sintiendo cómo el corazón me latía en los oídos. Pero siguieron hablando, como si nada. Imagínate, continuó Ricardo, 15 días sin sus sermones de «en mis tiempos» y sus historias repetidas, sin que esté checando qué hacen los niños cada 5 minutos. Además, esa suite es muy pequeña para 5 personas, y él siempre se queda con la cama principal. Patricia se rió también. Sería como unas vacaciones de verdad. Los niños podrían quedarse despiertos tarde sin que el abuelo diga que se van a enfermar. Exacto, dijo mi hijo. 15 días de libertad. 15 días para disfrutar sin que esté ahí controlando todo, criticando lo que comemos, contando cuánto gastamos en las excursiones. Ahí fue cuando las bolsas se me cayeron. No fue que las solté, se me cayeron solas, como si mis brazos hubieran decidido dejar de funcionar. La pelota de Diego rodó por el jardín y se quedó junto a la bugambilia que yo mismo planté cuando compraron esa casa. Los chocolates se esparcieron por el suelo y uno de los crayones de Valeria se partió en 2. Coméntame si alguna vez has sentido que el aire se te escapa de los pulmones sin que puedas hacer nada para detenerlo. Es como si alguien te hubiera dado un puñetazo en el estómago, pero por dentro. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en el carro para no caerme. 68 años tengo. He trabajado desde los 14. He enterrado a mi padre, a mi madre y a mi esposa, pero nunca había sentido esa sensación de vacío. Recogí las bolsas como pude, sin importarme que los dulces estuvieran sucios de tierra.
Caminé hacia mi Tsuru blanco, ese que compré usado porque todo mi dinero siempre fue para la familia, y me senté al volante sin saber qué hacer. Por la ventanilla veía la casa donde vivían mis 3 nietos, donde cada mes llegaba yo con mi sobre de 15.000 pesos para los gastos de los niños, donde había pintado el cuarto de Diego de azul y el de las niñas de rosa. El camino de regreso a Chapultepec fue el más largo de mi vida. En cada semáforo, en cada vuelta, las palabras de Ricardo se repetían en mi cabeza como disco rayado. El viejo paranoico, 15 días de libertad, sin sus sermones. Manejaba despacio, sin prisa por llegar, porque sabía que mi casa estaría vacía y silenciosa como siempre. Cuando llegué, me senté en el sillón de Marta, ese café de piel que tanto le gustaba, donde solía bordar mientras veía sus telenovelas de la tarde. Todavía guardo sus revistas de cocina en la mesita de al lado. Todavía huele un poquito a su perfume Ángel de Thierry Mugler que le regalé en nuestro último aniversario. Esa noche no pude dormir. Me quedé ahí, en su sillón, viendo cómo cambiaban las horas en el reloj de la pared, ese que compramos en nuestro viaje a Puebla hace 20 años. 3 de la mañana, 4, 5, el gallo del vecino cantando, y yo ahí, pensando en cuándo fue que mi hijo empezó a verme como estorbo. ¿Sabes qué es lo que más dolía? No era la ingratitud, aunque esa también calaba hondo. Era darme cuenta de que durante años había estado viviendo una mentira. Cada domingo que llegaba a comer, cada regalo que llevaba, cada vez que Ricardo me abrazaba y me decía, «Gracias, papá», yo creía que éramos una familia unida. Pero resulta que él contaba los minutos para que me fuera. Me acordé de cuando era niño, de cómo corría hacia mí gritando «¡Papi, papi!» cuando llegaba del trabajo, de cómo se quedaba dormido en mis piernas mientras veíamos el fútbol los domingos, de las veces que me despertaba a medianoche porque tenía pesadillas y solo se calmaba cuando yo le cantaba La Llorona, esa canción que me enseñó mi abuela. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que planea engañarme para tener vacaciones de su padre? Cuando empezó a amanecer, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en algo frío y claro, como cuando el agua sucia se asienta y puedes ver el fondo. No era tristeza lo que sentía, era claridad. Una claridad que me decía que tenía que hacer algo, que un hombre no puede quedarse sentado viendo cómo lo irrespetan, ni siquiera si es su propio hijo. Me levanté del sillón de Marta, fui a la cocina y me preparé un café bien cargado, de esos que ella decía que me iban a matar pero que a mí me ayudaban a pensar. Mientras se colaba, miré por la ventana hacia el jardín donde todavía están las flores que sembramos juntos, y supe que el lunes iba a hacer algo que cambiaría todo. No sabía exactamente qué, pero sabía que no me iba a quedar callado. Un hombre que ha trabajado 40 años, que ha criado a un hijo solo después de quedar viudo, que ha dado todo por su familia, merece respeto. Y si no te lo dan, tienes que encontrar la manera de exigirlo. Ahora déjame contarte lo que pasó por mi mente durante esa noche en vela, hermano. Te digo que cuando el dolor se asienta así en el pecho, la memoria trabaja como película vieja, saltando de una escena a otra sin orden ni concierto. Y lo primero que vino a mi cabeza fue mi Mustang amarillo del 67, ese que brillaba como sol bajo el cielo de Guadalajara. ¿Te acuerdas de esos carros, verdad? Líneas perfectas, motor V8 que rugía como león cuando lo encendías. Lo compré en 1975, recién casado con Marta, después de ahorrar peso por peso durante 2 años. Ella me decía que estaba loco, que para qué queríamos un carro tan llamativo, si teníamos el Datsun que nos llevaba a todos lados. Pero yo le expliqué que un hombre necesita tener algo suyo, algo que le recuerde que trabajó duro y se ganó el derecho de disfrutar.
Los domingos lo lavaba en el patio de atrás, mientras Ricardo, que entonces tenía 8 años, me ayudaba con la manguera. Se ponía sus chanclitas rojas y se empapaba completo tratando de enjuagar las llantas. «Papi», me decía, «cuando sea grande voy a tener un carro igual al tuyo». Y yo le prometía que sí, que cuando terminara sus estudios, le iba a conseguir uno igualito, quizás hasta mejor. Pero llegó 1985 y Ricardo cumplió 18 años. Las calificaciones del bachillerato habían sido excelentes, promedio de 9.2, y había pasado el examen para estudiar Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Marta lloraba de emoción porque su hijo iba a ser el primer profesionista de la familia. Pero cuando llegó la carta con los costos de la colegiatura, los dos nos quedamos callados en la mesa de la cocina. Eran 120,000 pesos por semestre, más hospedaje, más comida, más libros. Casi $500,000 de pesos al año. Yo ganaba bien con las dos mueblerías, pero no tanto. Esa noche, después de que Ricardo se fue a dormir, Marta y yo nos quedamos calculando en servilletas de papel, sumando y restando, buscando de dónde sacar el dinero. «Podemos pedir un préstamo», decía ella, pero yo conocía las tasas de interés de los bancos en esos años, después de la crisis. «O podemos buscar una universidad más barata», sugería, pero los dos sabíamos que el TEC era la mejor oportunidad para nuestro hijo. Fue entonces cuando miré por la ventana y vi mi Mustang estacionado bajo la bugambilia. La pintura amarilla brillaba bajo la luz del poste y por un momento me imaginé manejándolo hacia la carretera libre a Chapala, como hacía los sábados por la tarde cuando necesitaba pensar. Pero después pensé en Ricardo, en sus ojos cuando hablaba de estudiar administración, de cómo iba a ayudarme a hacer crecer los negocios. «Voy a vender el Mustang», le dije a Marta. Ella me miró como si hubiera dicho que iba a vender un riñón. «¿Estás seguro, Arturo? ¿Sabes cuánto significa ese carro para ti?» Claro que lo sabía. Era lo único que tenía que era solo mío. Mi pequeño lujo después de años trabajando 12 horas diarias entre la mueblería de la Federalismo y la nueva de la López Mateos. Pero le expliqué lo que sabía en el corazón. «Los carros se pueden comprar otra vez, Marta. Los hijos solo crecen una vez». Ella me abrazó en silencio y yo sentí que tomaba la decisión correcta. Al día siguiente fui con mi compadre Rodolfo, que tenía un lote de carros usados en la González Gallo. «¿En cuánto me lo dejas?», le pregunté, tratando de sonar casual, como si no me estuviera partiendo el alma. Él revisó el motor, las llantas, la tapicería que Marta y yo habíamos cuidado como si fuera de seda. «Te doy 140,000 pesos», me dijo. «Está impecable, Arturo. Hasta las vestiduras están como nuevas». Esa tarde llegué a casa en camión. Ricardo estaba haciendo tarea en la mesa del comedor y alzó la vista extrañado. «¿Y el Mustang, papá?», me preguntó. Le puse la mano en el hombro y le dije: «Lo vendí para tu universidad, mijo. Tu educación vale más que cualquier carro». Nunca voy a olvidar cómo me abrazó ese día. Fuerte, como cuando era niño chiquito y tenía pesadillas. «Gracias, papá», me susurró al oído. «Te prometo que voy a estudiar mucho, voy a hacer que valga la pena». Y yo le creí, hermano. Le creí con todo el corazón. Los siguientes 4 años fueron de trabajar como animal para mantenerlo en Monterrey. Me levantaba a las 5 de la mañana para abrir la mueblería de la Federalismo a las 7. Comía un sándwich parado en el mostrador al mediodía y a las 3 de la tarde me iba corriendo a la otra sucursal para el turno vespertino. Cerraba a las 9 de la noche y llegaba a casa tan cansado que apenas podía cenar los frijoles que me tenía Marta. Pero los sábados, cuando Ricardo llamaba por teléfono para contarnos de sus clases, de sus proyectos, de cómo iba entendiendo el mundo de los negocios, yo sentía que todo valía la pena. «Papá», me decía,
Estoy aprendiendo técnicas nuevas para administrar inventarios. Cuando regrese te voy a ayudar a modernizar las mueblerías. Y yo me quedaba dormido, sonriendo, imaginando cómo íbamos a trabajar juntos, padre e hijo, construyendo algo grande. Cuando se graduó en 1989, Marta y yo fuimos a Monterrey para la ceremonia. Lo vimos ahí parado en su toga negra, recibiendo su título, y yo pensé que todo había valido la pena. Mi Mustang, los años de trabajo doble, las noches sin dormir calculando gastos. Mi hijo era licenciado en administración de empresas, y nadie nos podía quitar eso. Regresó a Guadalajara lleno de ideas y energía. Durante 2 años trabajamos juntos, y fueron quizás los mejores de mi vida. Él manejaba las compras y la publicidad. Yo seguía con las ventas y el trato con los clientes. Abrimos una tercera sucursal en la Plaza del Sol, y los números crecían mes tras mes. Por las tardes, después de cerrar, nos sentábamos en la oficina a planear el futuro. En 5 años podemos tener 10 tiendas, decía Ricardo. En 10 años, una cadena en todo Jalisco. Pero en 1991 conoció a Patricia en una boda, y todo cambió. No me malentiendas, ella era buena muchacha, hija de una familia decente de la Colonia del Valle. Pero cuando se casaron en 1993, Ricardo empezó a pasar menos tiempo en las mueblerías. Patricia necesita que llegue más temprano, me explicaba. Estamos planeando tener hijos y quiere que esté más presente. Yo entendía. Claro que entendía. Un hombre casado tiene otras responsabilidades. Pero poco a poco fui sintiendo que perdía a mi socio y compañero. Las juntas de planeación se volvieron menos frecuentes. Las decisiones importantes las tomaba yo solo. Y cuando llegó Sofía en 1995, después Diego en 1999 y finalmente Valeria en 2002, Ricardo prácticamente se retiró del negocio diario. Los niños necesitan a su papá, me decía, y tenía razón. Pero yo también había necesitado a mi hijo en el trabajo, en esos planes que habíamos hecho juntos, en esa visión de construir algo que durara generaciones. Cuando Marta empezó a enfermarse en 2017, Ricardo estuvo presente. Eso no lo puedo negar. Iba al hospital, ayudaba con los médicos, consolaba a su mamá en esos días difíciles. Pero después del funeral, cuando más lo necesitaba, cuando la casa se quedó vacía y el silencio me aplastaba, fue espaciando las visitas. Primero venía cada semana, después cada 15 días, después solo los domingos, y finalmente apenas una vez al mes. Siempre con la misma excusa. Los niños tenían fútbol. Patricia organizaba una comida familiar con sus hermanas. Habían quedado de ir al cine. Tenían tarea que supervisar. Y ahí fue cuando empecé con los 15,000 pesos mensuales. Mi pensión son 12,000 pesos, hermano. 12,000 pesos de una vida trabajando 70 horas por semana. Pero cada mes, religiosamente, sacaba 3,000 de mis ahorros para completar esos 15,000 que le depositaba a Ricardo para los gastos de los niños. Patricia siempre me agradecía por teléfono. «Ay, don Arturo, qué bueno que nos ayuda. Los niños crecen tan rápido y todo está tan caro». Pero yo sabía que esos 15,000 pesos eran mi entrada, mi boleto para seguir siendo parte de la familia. Sin esa ayuda, ¿cuándo me habrían invitado a comer? ¿Cuándo habría visto a mis nietos? Porque esa era la verdad más dura, la que me mantenía despierto en las noches. Desde que murió Marta, yo veía a Sofía, Diego y Valeria una vez al mes. Una vez al mes, hermano. Vivimos en la misma ciudad, a 40 minutos de distancia, y yo veía más seguido al carnicero de la esquina que a mis propios nietos. Los domingos que iba a comer, llegaba con regalos y dulces, tratando de recuperar en 3 horas todo el cariño que no había podido darles en 30 días. Sofía me contaba de la escuela, de sus amigas, de los libros que estaba leyendo. Diego me mostraba sus colecciones de tarjetas de fútbol.
y me explicaba las posiciones de cada jugador. Valeria me enseñaba sus dibujos y me pedía que le contara cuentos de cuando su papá era niño. Pero siempre sentía que era un visitante en sus vidas, no el abuelo que había soñado ser. No conocía a sus maestras, no sabía cuáles eran sus comidas favoritas, no estaba ahí cuando tenían pesadillas o cuando sacaban buenas calificaciones. Y por eso planeé ese crucero, hermano. Por eso gasté todos mis ahorros de la venta de la mueblería en esos 2.300.000 pesos. Quería 15 días completos con ellos. 15 días para ser el abuelo que nunca había podido ser, para contarles historias de su abuela Marta, para enseñarles a pescar, para desayunar juntos viendo el amanecer sobre el Caribe. Durante 3 semanas estudié cada detalle del itinerario. Compré guías de Cozumel y Jamaica. Marqué los lugares donde podíamos nadar con delfines, los restaurantes del barco donde servirían comida que les gustara a los niños. Fui a Liverpool y compré una cámara acuática para tomarles fotos cuando buceáramos en los arrecifes de coral. Me imaginaba llevando a Diego a ver el motor del barco, porque siempre le han gustado las máquinas. Pensaba en enseñarle a Sofía a jugar dominó en la cubierta, como me enseñó mi papá a mí. Soñaba con cargar a Valeria en los hombros para que viera mejor los espectáculos nocturnos. Pero sobre todo, hermano, quería tiempo. Tiempo sin prisas. Tiempo sin la sensación de que estorbaba. Tiempo para que me conocieran de verdad y yo los conociera a ellos. 15 días para construir recuerdos que les duraran toda la vida. Recuerdos de un abuelo que los amaba más que a nada en este mundo. Por eso dolía tanto lo que escuché esa tarde. No era solo ingratitud por el dinero gastado o por los años de sacrificio. Era darme cuenta de que todo lo que había soñado para ese viaje, todo lo que había planeado con tanto amor, lo veían como una carga. Mi presencia, que yo creía sería la cereza del pastel, era en realidad el obstáculo para sus vacaciones perfectas. Ahí sentado en el sillón de Marta, viendo amanecer sobre el jardín donde alguna vez jugué fútbol con Ricardo, entendí que tenía que hacer algo. No podía quedarme callado. No podía fingir que no había escuchado nada. Un hombre que ha dado tanto, que ha sacrificado tanto, merece respeto. Y si no te lo dan por amor, tienes que encontrar otra manera de conseguirlo. El lunes amaneció frío en Guadalajara, de esos días de noviembre cuando el cielo se ve gris y el aire huele a lluvia que no llega. Pero yo me desperté con una claridad que no había sentido en años, hermano. Era como si durante esa noche en vela, mi mente hubiera ordenado todas las piezas de un rompecabezas que llevaba meses armando sin saberlo. Me levanté temprano, me preparé un café bien cargado y me senté en la mesa de la cocina donde Marta y yo habíamos tomado tantas decisiones importantes. Ahí, con la tarjeta de confirmación del crucero entre las manos, supe exactamente lo que tenía que hacer. No era venganza, entiéndeme bien. La venganza es cosa de hombres pequeños, de gente que actúa desde el rencor. Esto era justicia, la justicia que un hombre se debe a sí mismo cuando le faltan al respeto. A las 9 en punto marqué el número de Tropical Voyages que venía en la documentación. Sonó 3 veces antes de que contestara una voz femenina muy amable. «Buenos días, Tropical Voyages. Habla Mónica. ¿En qué le puedo ayudar?» «Buenos días», le dije, tratando de que mi voz sonara normal, como si fuera cualquier llamada de rutina. «Habla Arturo Ramírez. Tengo la reservación TR 45587 para el crucero del 15 de julio. Necesito hablar con un gerente para hacer algunos cambios importantes». «Por supuesto, señor Ramírez. Le comunico con el señor Carlos Mendoza. Él maneja todas las modificaciones de reservaciones premium». Esperé en la línea escuchando esa música instrumental que ponen en todas partes, pensando en las palabras exactas que iba a usar. Cuando Carlos se puso al teléfono, su voz era profesional pero cálida.
de esas personas acostumbradas a tratar con clientes que gastan mucho dinero. Señor Ramírez, buenos días. Veo aquí su reservación. 2 suites familiares premium en cubierta 7. Una suite sencilla contigua. Paquete todo incluido para 6 personas. Una reservación muy hermosa, señor. ¿En qué le podemos ayudar? Mire, Carlos, le dije midiendo cada palabra. Necesito hacer unos cambios importantes. Resulta que mi familia ya no va a poder acompañarme por razones de salud, pero yo sí voy a viajar. La mentira salió tan natural que me sorprendí a mí mismo. Pero no era completamente mentira, ¿verdad? Mi salud emocional definitivamente necesitaba ese viaje, solo que no de la manera que había planeado originalmente. Oh, lo siento mucho, señor Ramírez. ¿Puedo preguntar si es algo serio? Porque tenemos pólizas de seguro que pueden cubrir cancelaciones por emergencias médicas. No, le aclaré rápidamente. Yo sí voy a viajar, solo que ahora voy a ir solo y quiero mejorar mi acomodación. ¿Qué tienen disponible en suites presidenciales? Escuché el teclear de la computadora del otro lado de la línea. Tenemos disponible la suite Emperador en cubierta 12. Es nuestra suite más lujosa. 120 metros cuadrados. Terraza privada de 50 metros. Jacuzzi exterior. Servicio de mayordomo las 24 horas. Barra privada completamente surtida. Esa está perfecta, lo interrumpí. ¿Cuál es el costo? La suite Emperador con todos los servicios incluidos tiene un costo de 900.000 pesos por los 15 días, señor Ramírez. 900.000 pesos. Era menos de lo que había gastado originalmente en las 2 suites familiares. Perfecto. Excelente. Cancele las 2 suites familiares y la sencilla, y reserve la Emperador a mi nombre. Con mucho gusto, señor. ¿Y las otras 5 personas de su grupo original? Aquí venía la parte que había planeado cuidadosamente durante toda la madrugada. Bueno, Carlos, resulta que mi hijo y su familia sí van a viajar, pero separado de mí. Necesito que les reserve algo más económico. ¿Económico, señor? La cabaña más barata que tengan disponible. Interior, sin ventanas. No importa en qué cubierta esté. Es para 4 personas. Mi hijo, su esposa y 2 niños. Otro silencio mientras tecleaba. Tengo disponible la cabaña 427 en cubierta 4. Es una cabaña interior estándar de 12 metros cuadrados con 2 literas. Está ubicada cerca del área de máquinas, por lo que puede haber algo de ruido, pero es muy económica. 180.000 pesos por las 4 personas, todo incluido. 180.000 pesos, 12 metros cuadrados, sin ventanas, junto a las máquinas. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Esa está ideal, le dije. Haga el cambio, por favor. Señor Ramírez. Carlos sonaba un poco confundido. Permíteme verificar. Usted quiere cancelar 2 suites familiares premium por 1.400.000 pesos y una suite sencilla por 200.000 pesos. Total 1.600.000 pesos. Para reservar una suite presidencial por 900.000 pesos y una cabaña interior por 180.000 pesos. Total 1.080.000 pesos. El reembolso sería de 520.000 pesos. Correcto, confirmé. Y quiero agregar algunos servicios especiales a mi suite. Por supuesto, señor. ¿Qué tenía en mente? Quiero que me tengan Dom Pérignon enfriándose cuando llegue. Una botella de Dom Pérignon 2010 si la tienen. Si no, la mejor champagne francesa que manejen. También una canasta de frutas tropicales frescas y un arreglo de orquídeas blancas para la terraza. Todo eso que había soñado compartir con mis nietos. Las burbujas doradas de la champagne que pensaba brindar con Ricardo mientras los niños tomaban jugo de naranja. Las piñas, mangos y papayas que iba a enseñarles a comer con chile y limón, como hacíamos Marta y yo en nuestros primeros años de casados.
las orquídeas que recordaban las que llevé al hospital cada día durante los últimos meses de vida de mi esposa. Perfecto, señor Ramírez. El Dom Perignon 2010 cuesta 3.500 pesos la botella, la canasta de frutas 1.800 pesos y el arreglo de orquídeas 2.000 pesos. ¿Algo más? Una última cosa, Carlos. Es muy importante que el grupo de la cabaña 427 no sepa nada sobre mi suite hasta que estén en el barco. ¿Me entiende? Absolutamente, señor. Mantendremos total confidencialidad sobre las reservaciones de cada pasajero. Perfecto. Proceda con todos los cambios. Después de colgar me quedé sentado en la cocina, sintiendo una satisfacción extraña pero profunda. No era felicidad exactamente. Era algo más frío pero más sólido. Era la sensación de haber tomado el control de mi vida después de años de dejar que otros decidieran cuándo y cómo podía ver a mis nietos. Durante el resto de la semana, hermano, tuve que actuar como nunca había actuado en mi vida. Ricardo vino el martes por la tarde, como había empezado a hacer desde que escuché su conversación, sugiriéndome, casualmente, que quizás debería hacerme un chequeo médico antes del viaje. «Papá», me dijo mientras tomábamos café en la sala, «sabes que ya no eres joven, y un crucero puede ser cansado. ¿No crees que sería bueno que te revisara un cardiólogo? Solo para estar seguros». Yo asentí pensativamente, como si la idea me pareciera muy razonable. «Tienes razón, mijo. A mi edad uno no puede andar tomando riesgos. Mañana mismo voy a llamar al doctor Mendoza». Vi cómo se relajaba, cómo sus hombros se aliviaron cuando pensó que su plan estaba funcionando. Me dio una palmadita en el brazo y me dijo, «Es lo mejor, papá. Tu salud es lo más importante». Al día siguiente fui a ver a Raúl Mendoza, mi compadre desde la secundaria, que se había hecho cardiólogo y tenía su consultorio en el Hospital México Americano. Le conté toda la historia, desde el crucero hasta lo que había escuchado en casa de Ricardo. Raúl me escuchó con esa paciencia que tienen los buenos médicos, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar. «¿Y qué necesitas de mí, Arturo?», me preguntó cuando terminé. «Necesito que me examines de verdad, Raúl. Necesito saber si realmente puedo hacer ese viaje sin problemas de salud. Y si puedo, necesito un papel que lo certifique». Me hizo todos los estudios: electrocardiograma, prueba de esfuerzo, análisis de sangre completo. Los resultados fueron excelentes para un hombre de 68 años. «Tu corazón está fuerte, Arturo. La presión perfecta, el colesterol bien controlado. No hay ninguna razón médica por la que no puedas hacer ese crucero». Me extendió una carta médica oficial, membretada y sellada, certificando que Arturo Ramírez estaba en condiciones físicas óptimas para viajar por mar. La guardé en mi cartera como si fuera un documento de guerra. El sábado, exactamente una semana después de haber escuchado la conversación, Ricardo vino con cara de preocupación fingida. Se sentó en el mismo sillón donde una semana antes había planeado engañarme y puso su mejor cara de hijo preocupado. «Papá, tengo que contarte algo. Hablé con un cardiólogo conocido, el doctor Herrera, y le mencioné lo del crucero. Me dijo que para una persona de tu edad, con tu historial de presión alta, podría ser riesgoso. Los cambios de presión atmosférica, el movimiento del barco, la altitud». Lo dejé hablar, asintiendo con cara de preocupación. Cuando terminó, suspiré profundamente y saqué la carta del doctor Mendoza. «Qué curioso, mijo», le dije, extendiéndole el papel. «Yo también fui con un cardiólogo esta semana, y él dice exactamente lo contrario». Vi cómo se le cambió la cara mientras leía. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Pero papá», tartamudeó, «quizás deberías pedir una segunda opinión». «Ricardo», lo interrumpí con voz calmada pero firme, «tengo 68 años.
He trabajado toda mi vida, he criado un hijo y he mantenido una familia. Creo que soy capaz de decidir si puedo o no puedo hacer un viaje. Se quedó callado, porque no había qué decir. Su plan se había desmoronado y no tenía respaldo. Además, continué, ya está todo pagado. Sería una lástima desperdiciar tanto dinero, ¿no crees? Asintió sin ganas y se fue poco después, con la excusa de que Patricia lo esperaba para ir al súper. Esa noche me senté en la terraza del patio, con una cerveza Tecate bien fría, viendo las estrellas que apenas se alcanzan a ver con la contaminación de la ciudad. Pero había luna llena, y todo se veía claro y plateado. Pensé en mi papá, que murió cuando yo tenía 40 años, y en las lecciones que me enseñó sobre la dignidad de un hombre. «Mijo», me decía cuando era adolescente, y me quejaba de que mis amigos me faltaban al respeto. El respeto no se ruega, se exige, pero no con gritos ni con golpes. Se exige con acciones, con demostrar que uno vale más de lo que otros piensan. Ahora entendía perfectamente qué había querido decir. Durante años había estado rogando respeto, pidiendo por favor que me incluyeran, que me tomaran en cuenta, que me dieran un lugar en la vida de mis nietos. Había estado pagando por amor con esos 15,000 pesos mensuales, comprando mi derecho a ser abuelo. Pero un hombre no puede vivir así, hermano. Un hombre no puede estar siempre pidiendo permiso para amar a su familia. Y cuando las palabras se agotan, cuando los ruegos no funcionan, cuando el dinero no compra el cariño que uno merece, entonces hay que actuar. Ricardo quería libertad de mí. Quería vacaciones sin el viejo que estorba, sin el abuelo que cuenta historias repetidas, sin el padre que da consejos no pedidos. Perfecto. Iba a tener exactamente lo que quería. 15 días de libertad total. 15 días para disfrutar sin mi presencia. 15 días para descubrir qué se siente estar en una cabaña sin ventanas, apretados como sardinas, escuchando el ruido de las máquinas día y noche, mientras yo estaría arriba en mi terraza privada, brindando con Dom Periñón por la lección más importante que le podía dar a mi hijo. Porque esa era la verdad, hermano. No era crueldad, no era venganza barata, era educación. Era enseñarle a un hombre de 39 años lo que significa el respeto, lo que cuesta la ingratitud y lo que se siente cuando alguien que te ama decide darte exactamente lo que estás pidiendo. El jueves antes del viaje, Ricardo me llamó para confirmar la hora de salida al puerto. «¿A las 5 de la mañana está bien, papá? El vuelo a Cancún sale a las 7. «Perfecto, mijo», le respondí. «Nos vemos en el aeropuerto». Pero yo ya tenía mi boleto comprado para el vuelo de las 4 de la tarde. Iba a llegar a Cancún 6 horas antes que ellos. Me iba a instalar en mi suite. Iba a brindar con champán viendo el atardecer sobre el Caribe. Y los iba a esperar. Los iba a esperar con la paciencia de un hombre que ha aprendido que a veces la justicia llega lenta, pero llega completa. El 15 de julio amaneció perfecto en Cancún, hermano. Uno de esos días cuando el Caribe te recibe con el cielo azul más limpio que hayas visto y el aire que huele a sal y libertad. Llegué al puerto Costa Maya en taxi desde el hotel donde había pasado la noche, cargando solo una maleta pequeña porque un hombre de 68 años ya sabe qué necesita y qué no. Ahí estaba el Caribbean Dream, esperándome como una montaña blanca flotante. 347 metros de pura elegancia, 12 cubiertas que se alzaban hacia el cielo como escalones gigantes. Las ventanas brillaban bajo el sol matutino y podía ver las banderas de México y las Bahamas ondeando en la proa. Era hermoso, hermano, tan hermoso que por un momento olvidé por qué estaba ahí. Me registré en la recepción principal sin prisa. La muchacha que me atendió, Carla, según su gafete, sonreía como si fuera su primer día de trabajo. «Señor Ramírez, bienvenido a bordo del Caribbean Dream».
Veo que tiene usted la suite Emperador, nuestra acomodación más exclusiva. Miguel será su mayordomo personal durante todo el viaje. Miguel resultó ser un hombre delgado de unos 40 años, vestido impecablemente de blanco, que hablaba con ese acento caribeño que te hace sentir que estás en vacaciones desde el primer momento. «Don Arturo», me dijo mientras subíamos en el elevador privado hacia la cubierta 12, «es un honor servirle. La suite está lista exactamente como usted solicitó». Cuando abrió las puertas de la suite Emperador, te juro que se me cortó la respiración. 120 metros cuadrados de puro lujo, sala con sillones de cuero crema, comedor para 8 personas, bar privado con botellas que probablemente costaban más que el sueldo mensual de muchos trabajadores. Pero lo que realmente me impresionó fue la terraza. 50 metros cuadrados de espacio privado con vista directa al mar infinito. Había un jacuzzi burbujeando suavemente, tumbonas acolchadas que parecían camas de hotel de 5 estrellas, y una mesa de teca donde Miguel había colocado la botella de Dom Pérignon en una hielera de plata, rodeada de la canasta de frutas tropicales y el arreglo de orquídeas blancas que había pedido. «¿Desea que le sirva una copa, don Arturo?», preguntó Miguel con esa sonrisa profesional que tienen las personas acostumbradas a atender a gente con dinero. «Todavía no», le dije, viendo mi reloj. «Mi familia llegará en unas horas. Cuando estén a bordo y instalados, entonces celebraremos». Me senté en uno de los sillones de la terraza y esperé. Desde ahí podía ver perfectamente el muelle donde llegaban los taxis y autobuses con los pasajeros. A las 3:30 de la tarde empezaron a llegar los vuelos de México, y mi corazón comenzó a latir más rápido. No era nerviosismo, era anticipación. La anticipación de un hombre que sabe que está a punto de enseñar la lección más importante de su vida. A las 4:10 vi llegar el taxi amarillo. Reconocí inmediatamente la silueta de Ricardo bajando del asiento del copiloto, después Patricia con su vestido blanco nuevo, ese que seguramente había comprado especialmente para el crucero. Los niños saltaron del carro como resortes. Sofía con su mochila rosada llena de libros, porque esa niña lee hasta en vacaciones. Diego cargando su balón de fútbol que lleva a todos lados, y mi pequeña Valeria con su peluche favorito, esa jirafa de trapo que le regalé cuando cumplió 4 años. Los vi caminar hacia la entrada del barco, riéndose, señalando la enormidad del crucero, tomándose fotos. Patricia cargaba una sombrilla nueva y lentes de sol caros. Ricardo llevaba puesta la camisa hawaiana azul que le había regalado en Navidad, la que tiene palmeras bordadas, y que entonces pensé que usaría en nuestras caminatas por las playas de Cozumel. Miguel me sirvió un vaso de agua mineral con hielos y limón. ¿Son ellos su familia, don Arturo?, preguntó siguiendo mi mirada hacia el muelle. Sí, le respondí. Mi hijo, mi nuera y mis 3 nietos. Van a tener unas vacaciones muy educativas. Esperé. Desde mi terraza en la cubierta 12 podía ver gran parte del barco, pero no los pasillos interiores de la cubierta 4, donde estaba la cabaña 4127. Me imaginé a la familia subiendo contentos, preguntándole a algún empleado dónde quedaban las suites premium, siguiendo las indicaciones hacia los elevadores. 40 minutos después, mi teléfono sonó. Era Ricardo. «¿Papá?». Su voz sonaba confundida, casi molesta. «No contestas el teléfono de la habitación del hotel. ¿Dónde estás?». «En el barco, mijo», respondí con toda la calma del mundo. «¿Ya están instalados?». «Ese es el problema, papá. Hay un error con las habitaciones. Nos dieron una cabaña horrible en el 4º piso, sin ventanas, súper pequeña. Y cuando preguntamos, nos dijeron que la reservación se cambió por instrucciones tuyas». «Ah, sí», dije, como si apenas me acordara.
Tuve que hacer algunos ajustes por razones de presupuesto. Pero no te preocupes, tienen todo lo necesario. ¿Presupuesto? Papá, esta cabaña es terrible. Los niños no pueden ni moverse. Patricia está llorando. Y huele a aceite de motor. Bueno, mijo, lo importante es que están en el crucero. Eso era lo que querían, ¿no? Hubo un silencio largo. Después, ¿en qué cubierta estás tú? En la 12. Suite Emperador. Otro silencio, más largo. ¿Suite Emperador? Sí, es muy cómoda. Tiene terraza y todo. Vamos para allá, dijo con una voz que no le había escuchado desde que era adolescente y lo había cachado fumando detrás de la escuela. Colgué el teléfono y le dije a Miguel que probablemente tendríamos visitas. ¿Desea que prepare algo especial, don Arturo?, preguntó. No, le respondí. Solo mantente cerca por si necesito algo. 15 minutos después escuché voces en el pasillo privado que llevaba a mi suite. Reconocí inmediatamente los pasos de Ricardo, esos que hacía cuando estaba muy enojado. Pisadas fuertes, rápidas, decididas. La puerta de la terraza se abrió de golpe y ahí estaba mi hijo. Nunca lo había visto así, hermano. Tenía la cara roja como tomate, el pelo desordenado porque seguramente se había estado pasando las manos por la cabeza, y en los ojos esa mezcla de rabia y confusión que tienen los niños cuando no entienden por qué los castigaron. ¿Se puede saber qué está pasando?, gritó sin siquiera saludar. Yo estaba sentado tranquilamente en mi sillón de la terraza, con el vaso de agua mineral en una mano y viendo el atardecer que empezaba a pintarse de naranja sobre el Caribe. No me moví, no alcé la voz, solo lo miré. Siéntate, Ricardo, le dije señalando el sillón de enfrente. Platicemos como adultos. No me voy a sentar. Explícame por qué mi familia está hacinada en una pocilga mientras tú estás aquí como rey. Porque, le dije con la misma voz calmada, me estoy dando exactamente lo que tú querías que me diera. Se quedó callado, pero siguió parado, con los puños cerrados. La semana pasada, continué, fui a tu casa a llevarles regalos a los niños. No toqué el timbre porque escuché voces adentro. Escuché una conversación muy interesante. Vi cómo se le cambió la cara. El rojo de la ira se transformó en el pálido del susto. Patricia preguntó si se podía ir sin el papá. Seguí, citando palabra por palabra. Y tú te reíste, Ricardo, y dijiste que podríamos decirle al viejo paranoico que el cardiólogo le había prohibido viajar. Sus hombros se encogieron como si lo hubieran golpeado. Dijiste que querías 15 días de libertad de tus sermones, de mis historias repetidas, de mi control. Dijiste que la suite era muy pequeña para 5 personas y que yo siempre me quedaba con la cama principal. Ricardo se dejó caer en el sillón como saco de papas. Ya no me miraba a los ojos. Entonces, continué, decidí darte exactamente lo que estabas pidiendo. 15 días de libertad completa de mí, sin sermones, sin historias, sin control. En una habitación del tamaño perfecto para 4 personas, donde tú y tu familia pueden tener toda la privacidad que desean. Papá, empezó a decir con voz quebrada. Espera, no he terminado, lo interrumpí. Durante 39 años te he dado todo lo que he tenido. Vendí mi Mustang para pagarte la universidad. Trabajé 12 horas diarias para mantenerte estudiando. Durante 5 años, desde que murió tu mamá, te he estado depositando 15.000 pesos mensuales cuando mi pensión son 12.000. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas, pero yo seguí. ¿Sabes por qué gasté 2.300.000 pesos en este crucero? Porque quería recuperar a mi familia. Quería tiempo con mis nietos. Quería ser el abuelo que nunca he podido ser porque apenas los veo una vez al mes. Quería desayunar con ellos viendo amanecer sobre el mar, enseñarles a pescar, contarles historias de su abuela. Perdóname, papá.
sollozó. Perdóname, por favor. Yo no quise. ¿No quisiste qué, Ricardo? ¿No quisiste que escuchara? ¿O no quisiste decir lo que dijiste? Se cubrió la cara con las manos y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño chiquito. Mira, mijo, le dije, pero ahora con voz más suave. Durante años he estado pidiendo un lugar en tu vida, en la vida de mis nietos. He estado pagando por amor, rogando por respeto, mendigando cariño. Pero un hombre no puede vivir así. Alzó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. Tu abuela me decía que el respeto no se pide, se gana. Y cuando ya no se puede ganar con amor, se exige con acciones. Esta es mi acción, Ricardo. ¿Y mis hijos?, preguntó con voz ronca. ¿También van a sufrir por mi estupidez? Tus hijos van a aprender una lección muy importante sobre el respeto hacia los mayores. Van a ver qué pasa cuando se trata mal a la familia. Y van a decidir si quieren ser como su papá o como su abuelo. Miguel apareció discretamente en la puerta de la terraza. ¿Desea que sirva la champaña ahora, don Arturo? Sí, Miguel. Sirve 2 copas. Ricardo me miró sorprendido. Vamos a brindar, le dije. Vamos a brindar por los próximos 15 días. 15 días para que pienses en lo que significa la familia, el respeto y la gratitud. 15 días para que decidas si quieres recuperar al hijo que crié o seguir siendo el hombre en que te convertiste. Miguel sirvió la champaña en copas de cristal que brillaron como oro líquido bajo la luz del atardecer. Le extendí una copa a Ricardo. Por tu educación, mijo, le dije levantando mi copa. Nunca es tarde para aprender. Él tomó la copa con mano temblorosa y la levantó también, aunque siguió llorando. ¿Me vas a perdonar?, me preguntó. Ricardo, le dije mirándolo fijamente a los ojos, el perdón se lo tienes que ganar. No conmigo, sino contigo mismo. Durante 15 días vas a tener tiempo para recordar quién eras antes de convertirte en el hombre que planea engañar a su padre. Cuando encuentres a ese niño que corría gritando «Papi» cuando llegaba del trabajo, cuando encuentres al joven que me prometió que estudiaría mucho para que valiera la pena haber vendido mi carro, entonces hablamos de perdón. Bebió la champagne de un trago y dejó la copa en la mesa. Vete, le dije sin dureza, pero con firmeza. Vete con tu familia. Disfruten sus vacaciones de libertad. Y piensa, Ricardo, piensa mucho. Se levantó lentamente, como si le doliera todo el cuerpo. Antes de llegar a la puerta se volteó una última vez. Te amo, papá, me dijo. Y yo a ti, mijo, le respondí. Por eso estoy haciendo esto. Cuando se fue me quedé solo en la terraza, viendo cómo el sol se metía en el horizonte pintando el cielo de rojo, naranja y violeta. Miguel me sirvió otra copa de Dom Pérignon y yo brindé en silencio. Por Marta, que desde el cielo seguramente entendía lo que estaba haciendo. Por mis nietos, que aprenderían una lección que jamás olvidarían. Y por mí mismo, por haber tenido el valor de poner límites cuando era necesario. El barco empezó a moverse suavemente, alejándose del puerto de Cancún hacia el mar abierto. Era el comienzo de los 15 días más importantes en la relación entre mi hijo y yo. 15 días para descubrir si todavía quedaba algo del niño que una vez me prometió que haría que todo valiera la pena. Ahora déjame contarte qué pasó durante esos 15 días en el Caribbean Dream, hermano, y cómo cambió para siempre nuestra familia. Fueron 15 días de una lección que ninguno de nosotros olvidaremos jamás. 15 días donde aprendí que a veces el amor verdadero requiere decisiones duras. Mis mañanas comenzaban a las 6, cuando el sol apenas empezaba a pintar de oro las aguas del Caribe. Miguel me servía café colombiano recién molido en la terraza de mi suite, acompañado de frutas frescas cortadas en formas perfectas, piña en estrellitas, mango en cubitos, papaya en rebanadas delgadas como pétalos.
Después venía el desayuno completo: huevos benedictinos, salmón ahumado, pan tostado que olía a mantequilla europea cara. Desde mi terraza podía ver el océano infinito, las gaviotas que volaban en círculos perfectos, los delfines que a veces saltaban a lo lejos como si estuvieran celebrando la vida. Era hermoso, hermano, más hermoso de lo que había imaginado, pero también era solitario, porque todo eso había sido planeado para compartir con mis nietos. Mientras yo desayunaba en mi terraza de 50 metros cuadrados, respirando aire puro del mar, 4 pisos más abajo, mi familia se apretujaba en 12 metros cuadrados sin una sola ventana. El ruido de las máquinas del barco entraba por las paredes las 24 horas del día, un rugido constante que hacía imposible dormir bien. Patricia había desarrollado dolores de cabeza desde el primer día. Los niños se peleaban por el espacio, porque apenas podían caminar sin tropezarse unos con otros. Cada día, después del desayuno, yo bajaba a participar en las actividades del crucero. El segundo día fuimos a Cozumel, donde tomé un tour de snorkel en los arrecifes de coral. El agua era tan transparente que podías ver hasta el fondo, y los peces de colores nadaban como joyas vivientes entre las formaciones de coral. Tomé fotos con la cámara acuática que había comprado pensando en Diego, que siempre había querido ver peces tropicales. Al cuarto día llegamos a Jamaica. Caminé por las playas de arena blanca de Montego Bay. Compré artesanías de madera tallada en los mercaditos locales. Probé el jerk chicken auténtico que preparan con especias que te hacen llorar de lo picante, pero que no puedes dejar de comer. Había planeado todo eso para Sofía, que siempre me preguntaba sobre los países que aparecían en sus libros de geografía. En las noches, después de la cena en el restaurante principal donde me servían langosta y vino francés, iba a los espectáculos en el Teatro del Barco. Cantantes que habían actuado en Las Vegas, bailarines que hacían piruetas imposibles, magos que sacaban palomas de sombreros y hacían desaparecer asistentes dentro de cajas coloridas. Todo lo que había imaginado disfrutar con Valeria, que siempre aplaudía emocionada cuando veíamos los circos que a veces llegaban a Guadalajara. Mientras yo aplaudía desde mi asiento preferencial en primera fila, Ricardo y su familia intentaban dormir apretados en literas duras, con el olor a aceite de motor filtrándose por las rendijas de la puerta, escuchando el zumbido constante de las máquinas que les vibraba hasta en los huesos. Los primeros 7 días, Ricardo me llamaba todas las mañanas. Su voz sonaba cada vez más desesperada, más quebrada. «Papá, por favor, los niños están sufriendo. Valeria llora todas las noches porque no puede dormir con tanto ruido. Diego dice que le duele la cabeza. Sofía pregunta por qué el abuelo no quiere verlos». Yo escuchaba todo en silencio, desde mi terraza, viendo pasar las ballenas jorobadas que migraban por esas aguas. «El crucero dura 15 días, Ricardo», le respondía. «Faltan 8. Usa ese tiempo para pensar». El 8º día pasó algo que me partió el corazón, pero que sabía que era necesario. Yo estaba cenando solo en el restaurante italiano del 7º piso, comiendo ravioles rellenos de ricota con salsa de trufa negra, cuando vi entrar a Ricardo con mis 3 nietos. Sofía se veía pálida y había adelgazado. Diego caminaba arrastrando los pies, con ojeras que no debería tener un niño de su edad. Pero fue Valeria la que más me dolió ver. Mi pequeña princesa llevaba su jirafa de trapo abrazada contra el pecho, y tenía esa cara de tristeza que ponen los niños cuando no entienden por qué los adultos actúan raro. Ricardo me vio desde la entrada y caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes. Los niños lo siguieron, y cuando Valeria me reconoció, gritó: «¡Abuelo!», con una voz tan llena de alivio que casi me hizo cambiar de opinión. «Papá», me dijo Ricardo con voz temblorosa, «si no quieres perdonarme a mí, está bien, me lo merezco, pero por favor,
Deja que los niños cenen contigo. Solo esta noche. No han comido bien en una semana. Sofía me miraba con esos ojos inteligentes que tiene, esos que se parecen tanto a los de Marta cuando era joven. Diego mantenía la cabeza baja, pero yo sabía que estaba esperando que dijera que sí. Y Valeria extendió sus bracitos hacia mí, igual que cuando era bebé, y quería que la cargara. Fue el momento más difícil de mi vida, hermano. Más difícil que enterrar a mis padres. Más difícil que los últimos días de Marta en el hospital. Pero sabía que si cedía en ese momento, la lección se perdería para siempre. Ricardo volvería a ser el mismo hombre que planeaba engañarme, y mis nietos crecerían pensando que está bien faltarle el respeto a los abuelos. El crucero dura 15 días. Repetí sin mirar directamente a los niños, porque sabía que no iba a tener fuerzas si veía sus caritas. La lección no ha terminado. Ricardo se quebró. Ahí mismo, en medio del restaurante elegante, se puso a llorar como niño chiquito. «Por favor, papá», me suplicó. «Haz conmigo lo que quieras, pero déjalos cenar caliente una noche». «Llévate a los niños, Ricardo», le dije con voz firme pero sin alzar el tono. «Diles que el abuelo los ama, pero que su papá tiene que aprender una lección muy importante». Se los llevó llorando. Valeria volteó hacia mí mientras se alejaban y me dijo: «Adiós, abuelo», con una vocecita que me siguió resonando en los oídos durante días. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza hasta muy tarde, viendo las estrellas sobre el mar negro, preguntándome si estaría haciendo lo correcto. Pero cada vez que empezaba a dudar, recordaba las palabras de Ricardo: 15 días de libertad del viejo paranoico, y sabía que tenía que seguir adelante. Los últimos 7 días del crucero fueron más fáciles para mí, porque ya no recibía llamadas desesperadas. Ricardo había entendido que no iba a cambiar de opinión. Yo seguí disfrutando las comidas gourmet, los espectáculos nocturnos, las excursiones a las playas más hermosas del Caribe. Pero todo tenía un sabor agridulce, porque sabía que abajo, en esa cabaña sin ventanas, mis nietos estaban viviendo la peor experiencia de sus cortas vidas. Cuando regresamos a Cancún el 30 de julio, no nos despedimos en el puerto. Yo tomé mi vuelo de las 4 de la tarde, ellos el de las 8 de la noche. Durante el viaje de regreso a Guadalajara, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a volver a hablar con Ricardo hasta que él demostrara, con hechos, que había entendido la lección. Pero eso no significaba abandonar a mis nietos. Al día siguiente fui al Banco Santander de la López Mateos y abrí 3 cuentas de ahorro a nombre de Sofía, Diego y Valeria. En cada una deposité 150,000 pesos, dinero que saqué de la venta de las acciones que me quedaban de las mueblerías. Las cuentas estarían bloqueadas hasta que cumplieran 18 años, y solo ellos podrían acceder al dinero, no sus padres. Era mi manera de asegurarme de que mi amor por ellos no dependiera de los caprichos de Ricardo o Patricia. Fuera lo que pasara entre mi hijo y yo, mis nietos tendrían esos recursos para su educación universitaria, para empezar sus vidas adultas, para recordar que su abuelo siempre pensó en su futuro. Durante los siguientes meses, Ricardo me llamaba una vez por semana. Siempre las mismas súplicas, las mismas promesas de que había cambiado, las mismas peticiones de perdón. Pero yo había aprendido que las palabras son baratas, hermano. Después de 68 años de vida, había descubierto que lo único que importa son los hechos. En octubre tomé otra decisión importante. Vendí la casa de Chapultepec. Era demasiado grande para un hombre solo, y estaba llena de recuerdos que a veces pesaban más que consolaban. Con el dinero compré una villa pequeña pero hermosa en Playa del Carmen, frente al mar Caribe, donde podría escribir las memorias que quería dejarles a mis nietos. La villa tenía 3 recámaras, una para mí
y 2 para cuando vinieran de visita. Contraté a una señora del pueblo, doña Carmen, que cocinaba como los ángeles y me ayudaba con la limpieza. Instalé mi oficina en el cuarto que daba al mar, con una vista que me inspiraba a escribir sobre todos los años vividos, todas las lecciones aprendidas. Fue ahí, escribiendo esas memorias durante las tardes silenciosas, mientras escuchaba las olas romper contra la playa, donde encontré la paz que había perdido desde la muerte de Marta. Por primera vez en años no me sentía solo, me sentía completo. Había recuperado mi dignidad, había puesto límites necesarios, había demostrado que un hombre puede amar profundamente, pero también exigir respeto. En diciembre, para mi sorpresa, Patricia me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, menos frívola. «Don Arturo», me dijo, «sé que está enojado con Ricardo, y lo entiendo, pero los niños lo extrañan mucho. Sofía pregunta por usted todos los días. Diego dice que quiere enseñarle su colección nueva de tarjetas, y Valeria dibuja casitas junto al mar, porque dice que ahí vive el abuelo. Los niños pueden venir cuando quieran», le respondí, «pero solos, sin Ricardo, hasta que él demuestre que ha cambiado». «¿Cómo va a demostrar que ha cambiado si usted no le da oportunidad?», me preguntó. «Patricia», le expliqué con paciencia, «durante 39 años le he dado oportunidades. Le pagué la universidad, le di trabajo, le presté dinero, le regalé su casa de bodas, lo ayudé cuando nacieron los niños. Y cuando pensé que finalmente íbamos a disfrutar tiempo juntos como familia, descubrí que me veía como una carga. Las oportunidades se ganan, no se regalan». El primer fin de semana de enero, llegaron los niños en autobús, acompañados por la hermana de Patricia. Fue uno de los días más felices de mi nueva vida. Sofía había crecido y ya se veía como señorita. Me contó de sus libros favoritos y de cómo había empezado a escribir cuentos. Diego había desarrollado una fascinación por los peces tropicales después del crucero, y pasamos horas identificando especies en los libros de biología marina que compré especialmente para él. Valeria corrió por la playa descalza, recogió caracolas que sonaban como el mar cuando te las pones en el oído, y me pidió que le contara el cuento de la sirena que vivía en las profundidades. Desde entonces, vienen cada mes, siempre sin sus padres. Hemos establecido una rutina perfecta. Los sábados vamos a la playa temprano. Desayunamos quesadillas con queso de hebra en el mercadito del pueblo. Compramos dulces tradicionales de tamarindo y coco. Los domingos los llevo a conocer las ruinas mayas de Tulum, donde un guía que ya es nuestro amigo les cuenta historias de los antiguos pobladores que comerciaban sal y jade por estas costas. En las tardes, escribimos juntos las memorias familiares. Les cuento historias de su abuela Marta, de cómo conocí a su papá cuando era bebé, de los primeros años cuando éramos una familia feliz y unida. Sofía toma notas en una libreta que le regalé. Diego hace dibujos de las aventuras que le platico. Y Valeria colorea mientras escucha, aunque sé que también está poniendo atención porque después me hace preguntas muy inteligentes. Fue en uno de esos fines de semana de marzo, cuando Sofía me preguntó algo que me llegó directo al corazón. «Abuelo, ¿por qué mi papá no puede venir con nosotros?». Le expliqué, con palabras que pudiera entender, que su papá había lastimado mis sentimientos y que necesitaba tiempo para mostrarme que había aprendido a valorar a su familia. «¿Como cuando yo me porto mal y tengo que pedirte perdón de verdad?», me preguntó. «Exacto, princesa», le dije. «Pero los adultos tardamos más en aprender». 1 año y 2 meses después del crucero, exactamente el 15 de septiembre del año pasado, mi teléfono sonó a las 8 de la noche. Era Ricardo, pero su voz sonaba completamente diferente, quebrada por algo más profundo que la tristeza. Era humildad verdadera. «Papá», me dijo con voz temblorosa,
Sé que no merezco que me escuches. Sé que he sido un mal hijo, un ingrato, un egoísta. He pasado este año pensando en lo que hice, en cómo te traté, en todo lo que sacrificaste por mí. Y me odio, papá. Me odio por haberte fallado así. Guardé silencio, esperando. Había aprendido que los momentos importantes necesitan espacio para respirar. Quiero pedirte perdón, continuó, pero sé que las palabras no bastan. Quiero preguntarte qué puedo hacer para ganarte el respeto otra vez. Dime qué necesitas de mí. Dime cómo puedo demostrarte que he cambiado, que volví a ser el hijo que criaste. Fue una conversación larga, hermano. Hablamos durante 2 horas. Lloramos juntos por teléfono. Recordamos momentos buenos de cuando él era niño. Reconocimos los errores de ambos, porque yo también había fallado. Había estado tan ocupado trabajando para darle todo lo material, que quizás no le enseñé suficientemente bien el valor de la gratitud y el respeto. Cuando colgamos, me quedé largo rato sentado en la terraza de mi villa, escuchando las olas y pensando en todo lo que había pasado. Había sido un año duro, doloroso para todos, pero necesario. Ricardo había tenido que tocar fondo para recordar quién era en realidad, para encontrar al niño bueno que había criado junto con Marta. Ven el sábado, le dije antes de colgar. Ven solo, sin Patricia y sin los niños. Tú y yo necesitamos hablar cara a cara. Ahora, mientras te cuento esta historia, hermano, puedo decirte que aprendí algo fundamental sobre la vida. El respeto no es algo que se puede mendigar con lágrimas o comprar con dinero. Se gana con acciones, se mantiene con constancia, y cuando se pierde, a veces hay que reclamarlo de maneras que duelen pero que son necesarias. Un hombre puede amar profundamente a su familia y al mismo tiempo exigir que lo traten con dignidad. No son cosas opuestas, son complementarias. El amor sin respeto se convierte en dependencia, y la dependencia destruye tanto al que da como al que recibe. Durante 68 años he aprendido que las decisiones más difíciles a menudo son las más correctas, que educar a un hijo no termina cuando cumple 18 años, sino que dura toda la vida, y que a veces, para salvar una relación, hay que estar dispuesto a arriesgar perderla completamente. El sábado que viene Ricardo llegará a mi villa en Playa del Carmen. Desayunaremos juntos en la terraza viendo salir el sol sobre el Caribe y empezaremos a reconstruir lo que se rompió. Porque eso también lo aprendí. Cuando se tiene amor verdadero, siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. Pero será un comienzo diferente, basado en respeto mutuo, en límites claros, y en la certeza de que ambos hemos aprendido lecciones que jamás olvidaremos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado.
Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.